Imaginen esta escena, mis hermanos. Es domingo por la mañana, acabamos de terminar el culto y alguien se acerca y dice en voz baja: ¿viste a fulano de tal? Y yo no puedo creer que siendo líder haya actuado así. Y sin pensarlo mucho, nos quedamos ahí escuchando lo que se dice. Y tal vez estamos como asintiendo con la cabeza, como que sí, tienes razón respecto al comentario que están haciendo. Tal vez estamos añadiendo nuestro propio comentario. Pero 10 minutos antes estábamos cantando: Santo, Santo, Santo. O quizá la escena es diferente. Estamos ahí en nuestra casa y decimos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos algo que jamás diríamos frente a la congregación. Palabras cortantes, a veces sarcasmo incluido, palabras hirientes, una crítica constante. ¿Eres bueno para nada? O cosas por el estilo. Y el siguiente domingo llegamos muy sonriente y levantamos las manos y nadie sospecha nada. ¿Por qué, mis hermanos, los mismos labios que alaban al Dios pueden también destruir a las personas que han sido hechas a la imagen de Dios? Todos hemos sido creados a imagen de Dios. Esta es la pregunta, hermanos, que Santiago nos hace en esta mañana. Y no lo hace desde afuera diciendo ustedes son así. No, lo hace desde dentro porque él también vivió esa experiencia. Y porque la respuesta que él nos va a dar lo cambia todo. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Y si usted no trajo una Biblia el día de hoy, también lo puede leer en la pantalla donde va a estar siendo proyectado estos dos pasajes. Santiago capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a leer con reverencia y quisiera que todos juntos podamos leer la palabra del Señor. Y mire lo que dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos
a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ahí permítame, vamos rápidamente a Efesios capítulo 4, versículo 29 al 32. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre, una vez más nos dirigimos con suma reverencia ante tu presencia. Llevamos semanas mirando tu santidad desde diferentes ángulos. Hemos visto el trono, el desierto, hemos visto el altar, hemos visto el templo, la zarza ardiente. Hoy, Señor, dirigimos nuestra mirada al lugar más cercano y más peligroso, nuestra boca. Por amor a ti mismo, te suplicamos que no permitas que salgamos de aquí intactos. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de cada uno de los que estamos acá. Que tu Espíritu Santo haga lo que solamente Él puede hacer. Convencernos, Señor, con gracia. Esa gracia que transforma, no que culpa, no que paraliza. Y que podamos en esta mañana recibir gracia sobre nosotros. Ministra nuestras vidas y nuestros corazones, como tú sabes que lo necesitamos. De forma personal, yo te pido, Señor, que puedas usarme para bendecir a tu pueblo. Reconozco, Señor, mis limitaciones, pero también reconozco que tú eres ilimitado. De tal manera, Señor, que tu nombre en esta mañana sea proclamado, que tu evangelio quede claro y que pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, en esta mañana. Las iglesias evangélicas, hermanos, en América Latina están siendo destruidas constantemente por lenguas no santificadas. Están siendo destruidas por el chisme, la murmuración, la crítica destructiva e incluso la difamación. ¿Alguno de ustedes sabe que como pastor fui difamado por otro pastor? Inicialmente yo quería ir a reclamarle, pero luego orando al Señor, solamente me recordé, mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la justicia. Y simplemente puse todo eso en las manos del Señor, a pesar del dolor intenso que me causó. Hermanos, hay palabras vanas que hieren y que semana tras semana están dividiendo. Que en las iglesias pueden cantar sobre la santidad de Dios los días domingos, pero el día lunes están profanando con esa misma boca que cantaron a Dios. Una encuesta entre pastores latinoamericanos encontró que el 78% identifica los conflictos relacionales y muchos de ellos están siendo alimentadas por palabras mal usadas. Y que esas palabras mal usadas están siendo
causal de divisiones. Es una de las principales razones que las iglesias mismas se dividen. Las iglesias en Latinoamérica no se están dividiendo porque hubo una persecución. No. Lenguas que no han sido santificadas dentro de la misma comunidad. ¿Podemos tener la doctrina correcta? ¿Podemos desarrollar una liturgia correcta? Es decir, el orden del servicio, ¿no? Cómo se empieza y se desarrolla. Podemos tener los programas más efectivos, pero si nuestras lenguas no están santificadas, ¿sabe qué? No somos un pueblo santo. Este es un tema que muy raras veces se escucha predicar, pero es una gran verdad. Y si no somos un pueblo santo, entonces nos hemos convertido en hipócritas religiosas que hemos aprendido a separar qué cosas sí decimos en el servicio o en el culto y lo separamos de todo aquello que podemos decir entre semana. Y Santiago lo dice sin rodeos. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La santidad de Dios que estamos contemplando en esta serie no solamente es para cuando nosotros venimos el domingo a este lugar, sino que se debe manifestar en cada plática, en cada conversación del martes o del jueves, en cada mensaje que mandamos por WhatsApp, en cada publicación de Facebook e Instagram, en cada reunión que podemos tener en nuestros hogares, en cada comida familiar que tenemos. Santiago escribe esta carta que acabamos de leer aproximadamente en el año 48 después de Cristo. Posiblemente, y fíjese lo que digo, posiblemente sea la carta más antigua de todo el Nuevo Testamento. Santiago le escribe a las comunidades judío-cristianas que estaban de alguna manera fuera o dispersas fuera de Palestina. Congregaciones que de alguna manera habían sido empujadas fuera de Jerusalén por la persecución. Y ahora estaban ellos aprendiendo a vivir su fe en contextos bastante hostiles. Y ese es el contexto en que se desarrolla esta carta. Y había un problema muy específico, el cual estaba amenazando la integridad de estas comunidades, no desde afuera, sino desde dentro de estas iglesias. Había emergido estas divisiones internas. Había maestros que hablaban con autoridad, pero sin fruto moral. Algunas personas que asistían con nosotros muchas veces me dijeron, pastor, enséñeme a predicar. Y yo les decía, predicar es relativamente fácil. Hay muchos comentarios de donde podemos sacar tantas cosas. O sea, hay demasiado con el internet que se tiene. También te puede ayudar a mucho. Predicar es fácil. Yo quiero aprender, me decían. Dije, pero hay algo que debes de considerar. Que el hecho de pararte en ese púlpito, por más humilde que sea, tiene que reflejar lo que tú estás dispuesto a vivir en tu vida y en tu familia. Y cuando yo decía eso, nunca más me buscaban para enseñarles a predicar. Hay maestros que parecen la pura verdad, pero no hay un fruto moral evidente. Hay miembros que pueden adorar al Dios el domingo, pero que el lunes están destruyendo a sus propios hermanos, a su propia familia. Y Santiago, si usted se da cuenta, no tolera esa contradicción de vida. A lo largo de estas semanas hemos visto esa santidad majestuosa de Dios que confronta nuestro orgullo, como lo vimos en Isaías 6.
Hemos visto la reverencia que exige la presencia de Dios cuando Moisés se acercó allí en Éxodo 3 ante esa zarza y Dios le habló y le dijo: hey, espérate, quítate esas sandalias que llevas, porque el lugar donde tú estás es santo, y es santo porque Dios estaba en ese lugar. Hemos entendido, hermanos, que Levítico nos habla sobre que la santidad de Dios no es un estándar. La santidad nuestra tampoco es el estándar para alcanzar la santidad de Dios, sino que la santidad es una identidad que hemos recibido únicamente por gracia y que debemos vivir a la altura de lo que hemos recibido. Vimos el libro de Ezequiel, la tragedia de aquel pueblo que perdió el temor a Dios. En Éxodo 19 vimos que nuestra identidad era un reino de sacerdotes. Y la semana pasada vimos aquella adoración en Apocalipsis capítulo 4. Y todo eso es glorioso. Pero hoy viene tal vez la pregunta incómoda: ¿cómo se ve esa santidad el martes por la tarde en una plática casual? Porque lo que predicamos el domingo es para vivir el resto de la semana. ¿Qué sé con esta idea? La santidad de Dios se refleja o se profana, dependiendo en cómo usamos nuestra lengua dentro de la iglesia, porque nuestras palabras revelan si verdaderamente hemos sido transformados por el evangelio que recibimos. Porque como bien se dice acá, los dichos siempre son un aporte importante. Yo puedo decir que soy cristiano. Y hay gente que puede decir: no, yo tengo 30 años de conocer a Dios. Pero Dios no te conoce, porque de lengua me como un taco. Es fácil decir que conocemos a Dios, pero necesitamos que haya una evidencia que Dios te conoce. ¿Y cómo es esa evidencia? Que nuestro corazón ha sido cambiado, ha sido transformado, y ahora no somos nosotros diferentes porque nosotros le estamos echando todas las ganas. No, somos diferentes porque Dios ha cambiado nuestro corazón. Estos pasajes que vamos a estudiar hoy básicamente está dividido en 4 verdades. Número 1, vamos a ver la paradoja de la lengua. En segundo lugar, vamos a estar hablando sobre ese poder destructivo de una lengua que no ha sido santificada. En tercer lugar, vamos a ver el problema, o la raíz del problema, mejor dicho, que no está en la lengua, sino la raíz del problema está más profundo, está en el corazón. Y en cuarto lugar, vamos a ver cuál es la única solución real, que no es más disciplina, sino estar recibiendo mucho más gracia transformadora de parte de Dios. Permítame volver, hermanos, a leer 2 versículos, versículos 9 y 10, que ya lo leímos al iniciar. Fíjese bien: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago, si usted se da cuenta, está apuntando directamente a la contradicción del corazón. No está hablando de personas que no creen en Dios. Está hablando de personas que adoran a Dios, que oran genuinamente, pero que con la misma boca están destruyendo a sus propios hermanos. Fíjese bien, la palabra que usa para bendecir en el griego original es eulogeo, de donde viene la palabra elogiar a alguien. Literalmente significa hablar bien de. Pero la palabra para maldecir
en el original es kataromai, es decir, hablar en contra de, es más, desearle mal a alguien. Y Santiago nos dice que estamos haciendo las dos cosas, elogiando, pero también deseando mal a alguien con la misma boca. Y luego añade una frase que debería tal vez detenernos completamente. Esas personas que maldecimos, dice, están hechas a la semejanza de Dios. ¿Sí? Lo que teológicamente se llama como el imago Dei. Cuando destruyo con palabras a alguien hecho a la semejanza de Dios, no solamente yo estoy hiriendo a esa persona. ¿Sabe qué estoy haciendo? Estoy profanando la imagen misma. ¿De quién? De Dios. Y yo sé que a veces eso no nos hemos entendido. Tenemos un vocabulario muy desarrollado para poder describir los pecados que nosotros vemos. Inmoralidad, robo, violencia, y todo esto nos genera una indignación legítima. Pero ¿sabe algo? Los pecados de la lengua los hemos normalizado muchas veces. ¿Sí? A veces le llamamos, es que yo soy sincero, por eso estoy diciendo esto. No, es que yo soy muy claridosa y por eso yo me comporto de esta manera. No, es que yo lo único que hago es desahogarme con alguien de confianza porque no puedo seguir cargando esto. Otras veces podemos disfrazarlo y decir, bueno, yo no creo que esté haciendo mal porque lo único que estoy contando es lo que pasó. Y otros, todavía un poco más refinados, dicen, no, es que yo verdaderamente estoy muy preocupado por él o por ella, cuando en realidad muchas veces es chisme disfrazado de oración. Hermanos, por favor, hay que orar por fulanito de tal, porque, y ahí sigue toda la información. Una información que destruye la reputación de alguien frente a todos los que escuchan. ¿Y sabes qué revela todo esto que estoy mencionando? No solamente es un mal hábito, lo que revela es que ese corazón necesita sentirse superior a los demás. Estamos hablando de un ídolo de aprobación que lo está alimentando más y más y quiere tratar de hacer quedar mal a todos. ¿Para qué? Para que uno mismo quede bien ante los demás. Hermanos, un corazón que usa su lengua como un instrumento de control. Si tengo información sobre ti, tengo poder sobre ti. Y Santiago dice que eso es incompatible con adorar a un Dios santo. Jerry Bridge escribió algo que realmente me llama la atención y creo que va muy acorde a lo que estamos exponiendo. Y abro comillas, mire lo que dice: la reverencia hacia Dios no es solo lo que hacemos en el culto corporativo los domingos, es cómo hablamos de nuestros hermanos los lunes. Cierro comillas. Eso es exactamente lo que Santiago acaba de decirnos, lo que él está exponiendo aquí. Pero fíjate algo, Santiago no te está diciendo esto para que hoy tú te vayas avergonzado y comienzas a esforzarte más y salgas de acá y digas, le voy a echar más ganas. Porque posiblemente algunos ya estaban pensando eso. Miren, quiero que entienda, está comenzando por la paradoja para mostrarte algo mucho más profundo. Porque hay alguien que nunca tuvo esa contradicción. Jesús en Isaías 53 dice que no abrió su boca cuando fue acusado injustamente. Jesús que desde la cruz clamó y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús cuya lengua nunca sirvió para poder destruir,
sino usó su lengua para poder traer vida. Usó su lengua para poder sanar, para poder restaurar, para poder invitar. Y ese Jesús, hermanos, no solo murió para perdonar los pecados de tu lengua, murió para darte una nueva naturaleza desde la cual ahora recién te sea posible hablar diferente. Es decir, el indicativo viene primero. ¿Cuál es el indicativo? Lo que ya se hizo. Cristo, o tú cuando vienes a Cristo, Él te da una nueva identidad. Y después de darte esa nueva identidad, recién viene el imperativo, es decir, la orden. Vive desde esa identidad. Porque de lo contrario no vas a poder hacerlo. Nos vamos a esforzar, le vamos a echar muchas ganas y siempre una y otra vez vamos a volver a caer. Hermanos, no existe la categoría pecado pequeño de la lengua. Cada palabra que se dice con el afán de destruir a alguien que ha sido creado a la imagen de Dios, ¿saben qué? Es un acto de profanación. Es un acto en contra del Dios Todopoderoso. Antes de tu próxima conversación sobre alguien que no está presente, para ser más exacto, hazte esta pregunta: ¿qué necesidad de mi corazón estoy satisfaciendo al decir esto? Aprobación, control, superioridad, etcétera. Y cuando tú encuentres esa respuesta honesta, habrás encontrado al ídolo de tu lengua al que estás adorando. Cuando tú sientas el impulso de decir algo sobre alguien que no está presente, antes de abrir la boca, detente un instante y hazte una sola pregunta. Una sola. ¿Lo que yo voy a decir edificaría o destruiría a esta persona si él pudiera o ella pudiera escucharme? Y si la respuesta es lo destruiría, ¿sabes qué? No lo digas. Hay una pregunta más que vale hacerse en este punto. ¿Cómo hablas de tu iglesia cuando hablas con otras personas? Es más, podríamos extenderlo. ¿Cómo hablas del pastor cuando él no está presente y hablas con otras personas? Las respuestas que tú tengas son más reveladoras que cualquier doctrina que pudiéramos nosotros aprender. Pero fíjense esto, ahora viene la dimensión que quizá tú no esperabas en esta mañana. Porque si la lengua es así de destructiva, ¿qué tan profundo llega realmente el problema? Para ello, permítame leer versículos 5 y 6, que ya lo hemos leído hace un momento. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, fíjense bien, esto es duro. Y ella misma, hablando de la lengua, es inflamada. ¿Por qué? Por el infierno. Santiago está usando imágenes que cualquiera puede entender. Recuerdan cuando leímos, hablábamos de un timón pequeño para un barco. Hay barcos, los Panamax, miden 500 metros de eslora, de largo, para que me entiendan. Y es un timón que maneja un barco de 500 metros. ¿Usted se imagina? ¿Cómo es posible que un timón de este tamaño, que no es demasiado grande, pueda manejar este enorme barco que lleva miles de toneladas ahí? Y con ese timón dice que puede dirigirlo al norte, al sur, al oriente, a donde quiera que vaya. Y luego habla un fuego, un bosque entero destruido por apenas una chispa.
Lo que dice, tu lengua tiene ese poder. Hablando de bosque, me invitaron a ir a parte de las sierras de acá de Nuevo León, donde hace unos años, recordarán, se produjo un enorme incendio, toda la serranía. Y comenzó en Coahuila y me enseñaron en qué cabañas empezó todo esto. Fueron, hicieron su carne asada, no apagaron bien los carbones y se agarraron y se fueron. Y vino un poquito de viento, tiró esas cenizas que estaban todavía prendidas y destruyó miles y miles y miles de hectáreas. Se han pasado muchos años y todavía algunos han ido y siguen negras. ¿Cómo empezó? Con un pequeño carbón. Y ese es el paralelo que está haciendo Santiago. Tu lengua tiene ese poder. Una sola palabra, hermanos, en el momento equivocado puede quemar lo que tardaste años en poder construirlo. Y luego dice algo que no podemos suavizar. La parte final, ¿qué cosa dice? La lengua es inflamada por el infierno. Y quiero que sepan, no es una expresión poética. Ese es un diagnóstico espiritual. Es decir, las palabras que dividen, las palabras que humillan, las palabras que destruyen reputaciones, aquellos que levantan sospechas donde no hay nada, esas palabras tienen una fuente que va mucho más allá de la falta de control emocional. El pastor Francis Chan, con una claridad extraordinaria como a él le caracteriza, él dijo, es un pastor en Estados Unidos, y él dijo, miren, abro comillas, dije, he visto más iglesias destruidas por palabras que por falsa doctrina. Satanás no necesita herejía si puede usar tu lengua. Cierro comillas. Una sola conversación de un chisme, una sola, puede destruir la reputación de un líder que ha servido fielmente por muchos años. Una palabra, un chisme puede dividir una iglesia entera. Puede causar incluso que alguien abandone la fe para siempre y ya no quiera saber nada con el evangelio. Todo comienza, te voy a contar este secreto, pero no se lo digas o no se lo cuentes a nadie. Andrea llevaba 12 años en su iglesia. Era madre de 3 hijos, era líder del grupo de las damas y genuinamente amaba a su iglesia local. Pero ella tenía un hábito que no reconocía como pecado. Ella era siempre la primera en saberlo todo, pero también la primera en poder compartirlo. Y siempre lo hacía con un tono de preocupación. Siempre estaba pidiendo una petición de oración. Y siempre lo hacía con el cuidado suficiente para que no pareciera un chisme. Un día, una mujer de su grupo estaba pasando por una crisis matrimonial. Le confesó esto a su líder, pidiendo ayuda. Andrea lo contó, lo compartió y también lo oró. Semanas después, esta mujer simplemente dejó la iglesia y le dijo al pastor, yo no puedo estar en un lugar donde mis momentos más vulnerables se convierten en materia de conversación. Andrea nunca supo del daño que había hecho. Para ella había sido un simple comentario. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Hay alguien en tu vida que ha dejado de confiar en ti por lo que tú hiciste con tus palabras? No me tienes que responder. Pregúntate a ti mismo. Respóndete a ti mismo. ¿Hay alguien que ahora te has dado cuenta que ya no te cuenta nada porque sabe
que lo que te diga no se va a quedar contigo? Ese silencio podría ser la respuesta a esta pregunta. Y eso, ¿sabes qué? Ya es diagnóstico. Mire, Santiago dice que nadie puede domar la lengua. No lo dice como excusa, no. Lo dice como un diagnóstico honesto, para que a nosotros nos caiga el 20, para que podamos comprender cuál es la condición humana sin la intervención de la gracia de Dios. Porque si nadie puede dominar la lengua por esa fuerza de voluntad, por echarle todas las ganas, entonces la solución, ¿saben cuál es? No es intentarlo más. No es ponerle más ganas. La solución es una transformación que viene de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. Una lengua transformada, hermanos, no es el resultado de morderse más la lengua. Es el resultado de que el Espíritu Santo de Dios pueda habitar y transformar nuestros corazones. Deja de minimizar el impacto de tus palabras. Esa frase, solo lo dije. No, necesita desaparecer de tu vocabulario. ¿Por qué? Porque estamos viendo, las palabras tienen peso, las palabras tienen consecuencia y las palabras también tienen memoria, porque aquel que has destruido no se va a olvidar de aquello que causó la destrucción. Yo quiero hacerte un llamado, hermano, hermana. Si hay alguien que tú debes palabras de reparación, esta es la semana. No lo pospongas. No mandes un mensaje de texto. No mandes no, por WhatsApp, no. Necesitas estar cara a cara en una conversación real y poder mostrar un genuino arrepentimiento. Lo que dije sobre ti o lo que dije sobre otros estuvo mal. Sin excusas, y quiero pedirte perdón. No por WhatsApp, no, ni por teléfono, frente a frente. Ya vimos el diagnóstico externo. La lengua es destructiva. Ya vimos las consecuencias. Pero ¿saben qué? Santiago no se detiene ahí. Santiago da un paso más, va al origen, porque el verdadero problema, ¿saben qué? No está en la lengua. No, mire, permítame leer versículo 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Es una pregunta retórica, desde luego. Versículo 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago está cambiando la imagen. Ya no está hablando de fuego, pero ahora está hablando de fuentes y de árboles. Y el punto es inamovible. Lo que sale de un árbol revela de qué es el árbol. ¿Ustedes han visto alguna árbol de naranjos que dé manzanas? Creo que nadie ha visto eso. Ni un manzano que dé plátanos, tampoco. El que da un banano, un árbol de plátanos va a dar plátanos. Un árbol que es un manzano va a dar manzanas. Y así. Lo que sale de una fuente revela lo que contiene la fuente. Es decir, la lengua no es la raíz del problema, es el síntoma de la raíz del problema. Si de tu boca salen palabras que destruyen, eso no es un problema de tu vocabulario. No, es que yo soy de tal colonia, no quiero mencionar ninguna para que nadie se sienta ofendido, ¿no?
No, es que yo me crié allí en esa colonia y ahí todo el mundo habla así. No ese es el problema. Es un problema de la fuente. ¿Sabe qué nos está diciendo cuando nosotros decimos eso? Que la fuente de donde salen esas palabras está contaminada. Y la fuente, ¿saben cuál es? El corazón. Jesús ya lo había dicho en Mateo 12:34. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, no puedes arreglar la lengua sin que antes el corazón sea arreglado. Es imposible. Y no puedes arreglar tu corazón tú solo. Necesitas a alguien más grande, más fuerte y más poderoso que tú. Y su nombre es Jesús. Imagínate que mañana por la mañana, ahí en tu casa, abres la llave del agua, ahí en tu cocina, y comienza a salir agua con olor a azufre. ¿Qué harías? Lo más probable que vas a llamar ¿a quién? A un plomero, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes son expertos, pero supongamos que no eres tan experto y llamas. No estamos hablando de mexicanadas, ¿no? Sino que quieres que quede bien. Entonces llamas a un plomero. O te pondrías tal vez a frotar la llave. A ver, voy a frotar la llavecita para que así cambie el sabor del agua. ¿Con eso mejorará? ¿Qué opinan? No. Por más que tengas la esperanza que se va a arreglar, no se va a arreglar. Voy a cambiarle la llave. Le cambias de llave. No, esta llave está chafa, por eso sale el olor así, es agua. Me voy a comprar una Helvex, así de marca. Cuestan 5,000 pesos. Y le voy a poner esa. ¿Con eso se arreglará el agua? ¿Sí o no? Pues no. ¿Por qué no se va a arreglar? Porque tú sabes que el problema no está en la llave. El problema es más profundo, en toda la tubería. Está en la fuente de donde proviene esa agua. Por eso no se arreglaría simplemente cambiando la llave. Muchos de nosotros podemos llevar años tratando de controlar la lengua, pero estamos frotando la llave nada más. Y vemos que no avanzamos. Y vemos que caemos una y otra vez. Aplicas técnicas de autocontrol. Es más, estableces reglas en la casa sobre, a partir de hoy domingo que escuché el sermón, nadie más va a hablar mal de nadie en esta casa. Tal vez esperas hasta año nuevo, los propósitos de año nuevo. Este año que viene, 2027, nadie en esta casa vamos a hablar mal de nadie. Pero al día siguiente nuevamente vuelve a salir el agua con olor a azufre. Otra vez. ¿Por qué? Porque el problema no es la lengua, el problema es lo que está gobernando el corazón. ¿Por qué chismeamos? Porque en el corazón nos creemos superiores. ¿Por qué criticamos a alguien? Porque en el corazón nosotros queremos sentirnos mejor que otros. Y comenzamos a compararnos. Y como lo estamos criticando, creemos que somos mejores que los otros. ¿Por qué murmuramos a veces contra el liderazgo? Porque en el corazón no queremos someternos a la autoridad que Dios ha puesto. Es la verdad. ¿Por qué difamamos? Porque en el corazón todavía hay amargura que no ha sido resuelta. Es decir, el problema no es técnico, el problema es espiritual. Mi corazón no ha sido transformado por el evangelio todavía en esa área. En su libro Guerra de Palabras, el pastor Paul Tripp escribió lo siguiente, y abro comillas, dice: tu lengua no es el problema principal, tu lengua es el indicador del problema. Expone lo que realmente crees sobre Dios, sobre ti mismo y sobre otros. Cierro comillas.
Hermanos, la noticia que Santiago nos da es devastadora. Si tú y yo nos quedamos solamente con el diagnóstico que está haciendo, nadie puede domar su lengua. Pero ¿saben qué? La noticia del evangelio es que Dios no te está pidiendo que tú domes tu lengua. Lo que Dios sabe que está haciendo, Dios te está ofreciendo un corazón nuevo. Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No una reforma de ese corazón viejo y achacoso, un corazón nuevo. Y de un corazón nuevo, un corazón habitado por el Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿qué creen? Va a fluir una lengua diferente. Recién fluye una lengua diferente, no perfecta todavía, pero genuinamente diferente. Cuando te sorprendas usando la lengua de manera destructiva, no te preguntes ¿cómo controlo esto? Pregúntate ¿qué es lo que está gobernando mi corazón en este momento? Algo tiene que estar gobernando mi corazón para producir estas palabras. Es decir, no te quedes en la superficie, apunta a lo más profundo. Ya vimos la paradoja, hemos visto el poder destructivo y hemos visto la raíz. Ahora la pregunta que importa es esta: ya vi todo ello, ¿hay una solución real para esto? Esa es la pregunta. No una técnica del manejo de la lengua, no, una solución real. ¿Y saben cuál es la respuesta? Sí la hay. Y no es lo que tú esperas. Ahora permítame ir a Efesios capítulo 4, versículo 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Como Pablo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si ustedes se dan cuenta, Pablo no comienza con el imperativo, es decir, con la orden, no, comienza con el indicativo, con lo que ya se hizo. Dice: habéis sido sellados para el día de la redención. Ese sello es lo que se le pone a algo que es propiedad. Es decir, si has sido sellado, lo que te está diciendo, ya eres propiedad de alguien. Tienes el Espíritu Santo que habita en ti. Y desde esa realidad viene el llamado. La frase dar gracia a los oyentes es impresionante. Pablo no dice, no digas cosas malas. No. Dice que tus palabras sean vehículos de gracia. Que cuando alguien te escuche, reciba algo, que salga diferente después de haber tenido una conversación contigo. Y la motivación final que Pablo da es la más poderosa. ¿Por qué debo dar palabras de gracia a alguien? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, hermanos, el estándar de nuestra alma no es la etiqueta social. O sea, no es portarnos bien para que todos nos vean que nos portamos bien, no. El estándar de nuestra forma de hablar es el evangelio. Porque nosotros hemos sido salvos, porque nosotros hemos sido perdonados. Porque Cristo, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él murió en nuestro lugar. Álvaro tenía 42 años. Y no podía él recordar la última vez que su padre le había dicho algo amable. No porque su padre fuera un monstruo, era un hombre de trabajo. Su padre era un hombre lleno de valores,
Su padre era un hombre que había provisto para su familia toda la vida, pero sus palabras habían sido siempre de corrección. Sus palabras siempre habían sido de señalamiento. Sus palabras habían sido de comparación. Es que tu hermano lo hizo mejor que tú. Es que yo pensé que tú eras más inteligente. Es que yo no sé de dónde tú sacaste eso. Álvaro llegó a los 42 años convencido de que era insuficiente. Convencido de que siempre tenía que estar demostrando una y otra vez, demostrar algo. Y esa convicción era lo que gobernaba su matrimonio. Esa convicción de querer demostrar algo era lo que gobernaba su trabajo. Esa convicción de querer demostrar ser alguien gobernaba cómo trataba a sus propios hijos. Pero un día, en un estudio bíblico, alguien leyó Efesios 4:29, que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Álvaro se quedó en silencio por un largo tiempo y luego dijo: nunca nadie me habló así. Eso es lo que hace una lengua transformada por la gracia de Dios. No solamente evita el daño, sino que construye algo, repara algo y le da a alguien algo que tal vez nunca tuvo en su vida. Y fíjate, Pablo dice que el modelo de esa lengua, ¿saben quién es? Dios mismo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios, hermanos, que tenía todo el derecho de poder señalar tu pecado eternamente. No aquellas cosas que tu vecina conoce de ti, no, Él te conoce completamente. Y Él tenía el derecho de señalarte y decirte: ¿sabes qué? Tú estás mal en esto, de mencionar toda la lista. Pero no, en lugar de señalarte, Él eligió cambiar por palabras de perdón, por palabras de adopción. Eres parte de mi familia, eres mi hijo, tienes una nueva identidad. Hijo mío, amado, heredero. Ese es el estándar, y ese estándar solamente es posible desde el Evangelio. Piensen en esto. Cada persona, los que estamos acá reunidos y aún los que no llegaron el día de hoy, lleva consigo palabras que alguien les dijo y que tal vez hasta el día de hoy no puede olvidar. Palabras que tal vez todavía le duelen. Palabras que tal vez han pasado 20, 30, 40 años. Palabras que todavía lo definen para bien o para mal. ¿Qué palabras estás sembrando tú en las personas a tu alrededor? ¿Qué va a recordar tu hijo, tu hermano dentro de 20 años de lo que tú les dijiste? ¿Qué crees que piensa tu cónyuge de las conversaciones que tuvieron ayer? No tienes que fabricar una lengua nueva, disciplinándote más. Tienes al Espíritu Santo que puede producirla, un corazón nuevo, si tú lo permites. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu incluye bondad, mansedumbre, dominio propio, entre otras. Y esas no son metas que tú o yo debamos alcanzar por el esfuerzo. No, se llama fruto del Espíritu. Un fruto que crecen en un árbol que ha sido enraizado, pero en Cristo. La pregunta entonces no es cómo me esfuerzo más. La pregunta es dónde tú estás enraizado. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Yo quisiera proponerte que siempre apliques este filtro a tus palabras. Esta frase que pienso decir, ¿da gracia a quien lo escucha o le quita algo? Esa sola pregunta puede transformar
la mayor parte de tus conversaciones? Esa sola pregunta puede transformar todo lo que publicas en las redes sociales. Antes de concluir, quiero hablar directamente a alguien que quizás llegó por primera vez o segunda vez, o que estaba evaluando si la fe cristiana tiene algo real que ofrecerle. Algunos tal vez llegó pensando que la iglesia es un lugar donde tiene todo resuelto. La iglesia es un lugar donde todos hablan bien, alguien donde nunca fallan, que son mejores que los demás. Y lo que acabas de escuchar tal vez debería aclararte que no es así. Los que seguimos a Cristo somos personas que todavía estamos en proceso. Estamos en construcción. No hemos sido concluidos. Y tenemos que reconocer que muchas veces nuestra lengua nos traiciona. Reconocemos que en nuestro corazón muchas veces tiene ídolos que está adorando. Ídolos que a veces lo elegimos consciente o inconscientemente. La diferencia no es que nosotros seamos perfectos. La diferencia es que tenemos a alguien mucho más grande, más fuerte, más santo y más perfecto, y que nos conoce completamente, pero que nosotros nos estamos repitiendo una y otra vez, y nos perdona completamente y nos transforma gradualmente. Si tú quieres saber algo más sobre eso, hoy después del servicio podemos hablar, podemos platicar, o con cualquier el líder de nuestra iglesia, sin presión, una plática nada más, a fin de que conozcas más lo que significa, lo que es ser cristiano. Esta mañana, hermanos, hemos recorrido por 4 verdades, donde Santiago y Pablo nos dejan, diríamos, sin salida. La misma boca con la que adoramos a Dios destruye a las personas hechas a la imagen de Dios. Y eso dice, no debe ser así. También hemos visto el poder de la lengua es real y las consecuencias son permanentes. Lo que tú dices hoy puede marcar a alguien por décadas. El problema, en tercer lugar, vimos que el problema no está en la lengua. El problema real está en el corazón. Mientras no cambie la fuente, la llave seguirá dando agua contaminada. La solución no es echarle más ganas. La solución es acudir a la cruz y pedir de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque una lengua transformada es el fruto de un corazón que ha sido enraizado en el Evangelio. Un corazón que es habitado por el Espíritu Santo, consciente del perdón recibido en Cristo. Dietrich Bonhoeffer escribió lo siguiente: quien ama a su hermano en la comunidad cristiana lo cubrirá, no lo expondrá. Donde el amor existe, encontrará la forma correcta de decir la verdad sin destruir. Cierro comillas. Hemos sido perdonados por uno que nunca abrió su lengua para dañar a nadie. Y aunque aún así recibió toda la condenación de nuestras palabras, esa es la motivación que el apóstol Pablo nos da. Como Dios os perdonó en Cristo. No te pido que hables diferente para ser mejor persona. Te pido, o te invito, más bien dicho, a hablar diferente porque ya has sido perdonado. Esa es la diferencia entre la religión y el Evangelio. Que el Señor siga obrando en cada vida y en cada corazón.